Blavatsky decía que cuando el alma vieja se acerca a su última encarnación, las estructuras que ya no sirven empiezan a desmoronarse. Dicen que hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que el alma vieja toma una decisión que nadie alrededor podría notar. Un instante sutil, íntimo, tan profundo que ni siquiera la mente lo registra con claridad. Es el instante en que el alma dice, ya está, esta vez, no vuelvo más. Y a partir de ahí, algo en la realidad comienza a romperse. No se rompe como un castigo, no se rompe como una tragedia, se rompe como una liberación largamente esperada, porque cuando un alma vieja ya decidió no volver, las capas falsas, las máscaras, los pactos kármicos agotados, empiezan a caerse uno por uno. ¿Has sentido últimamente que ciertas cosas se derrumban sin explicación? ¿Que lo que antes sostenías con fuerza ahora simplemente deja de tener sentido? Es la primera señal. Cuando el alma está por cerrar ciclo, la vida ya no sostiene aquello que ya no vibra contigo. De pronto, amistades que duraron años comienzan a distanciarse. Conversaciones se quedan vacías. Vínculos antes importantes se sienten pesados, como si la vida te empujara suavemente fuera de escenarios que ya no te pertenecen. Y no es abandono, es reacomodo espiritual. Es el alma diciendo, esto ya cumplió su función. Y aunque la mente se resista, aunque intente recuperar lo que se está disolviendo, la realidad continúa empujando. Nada que pertenece a una encarnación anterior puede sostenerse en la última, porque la última vida no se vive con adiciones, se vive con esencia. ¿Te ha pasado que de repente ya no quieres participar del juego humano? Esa obsesión por pertenecer, por competir, por encajar en expectativas ajenas, simplemente se agota. Ya no te interesa ganar nada, ni perder nada, solo ser. Y esa calma que llega de pronto no es apatía, es madurez cósmica, es la sabiduría acumulada de cientos de vidas diciendo, no necesito demostrar nada. Otra señal poderosa aparece en el cuerpo emocional. Un alma vieja que ya eligió marcharse después de esta vida, empieza a sentir profundamente el peso de todo lo que no es verdad. Los ambientes falsos cansan, las conversaciones huecas agotan, las obligaciones sin sentido se vuelven insoportables. No porque estés sensible, sino porque tu vibración ya no puede permanecer en lo que no es auténtico. La vida material también cambia su textura. Lo que antes parecía importante, el estatus, las metas mundanas, el reconocimiento, la validación, pierde brillo. Es como si de pronto miraras el mundo desde fuera, como si ya no fueras parte del teatro, sino el observador de un escenario que alguna vez actuaste, pero que ya no te pertenece. Es común en este punto sentir algo extraño, una sensación de despedida interna. No un adiós triste, sino un adiós consciente, un cierre, una claridad suave que susurra, esta etapa está terminando, y está bien. ¿Lo has sentido? Ese aire de final que no puedes explicar. Las almas viejas tienen algo muy particular cuando están cerrando ciclo. Dejan de buscar. Ya no necesitan respuestas. Ya no necesitan señales externas. Ya no necesitan probar nada. Porque la memoria espiritual, esa memoria antigua que guardaron vida tras vida, comienza a despertarse, y cuando se despierta, todo lo que parecía misterio empieza a tener sentido, no por lógica, sino por reconocimiento. Es como si un velo cayera, cosas que antes te herían ya no te afectan, personas que antes te dominaban ya no tienen poder sobre ti, y no porque te hayas fortalecido, es más profundo que eso, es porque tu alma dejó de jugar el juego del karma repetido, dejó de invertir energía en lecciones que ya aprendió hace mucho, y cuando el alma deja de invertir, el karma deja de sostenerse. Ahí es donde muchas cosas empiezan a romperse. Relaciones que eran sostenidas por dolor se disuelven. Ciclos que parecían interminables se cierran solos. Vínculos que te ataban se deshacen, no por conflicto, sino por evolución. Justo aquí surge la pregunta que muchos sienten, pero pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Por qué de repente todo lo que construí se está cayendo? La respuesta es más simple y más profunda de lo que parece, porque tu alma ya no necesita cargar lo que pertenecía a otra versión de ti. Cuando un alma vieja decide no volver, la vida le quita lo que estorba. Aunque duela, aunque confunda, aunque parezca injusto, todo lo inútil colapsa. Y en medio de ese colapso, algo muy sutil comienza a ocurrir. Un silencio, un vacío fértil, un espacio nuevo que se abre adentro, un espacio donde la verdad quiere entrar. Cuando un alma vieja ya decidió no volver, una segunda ruptura empieza a manifestarse de una manera silenciosa, pero inconfundible. La pérdida de interés por la vida material, tal como la conocías. No significa descuido ni desgana. Es una desidentificación profunda. Como si algo dentro de ti murmurara,
esto ya no me alimenta, esto ya no me define. Y de pronto, lo que antes te movía, deja de moverte. Puede ser que te sorprendas mirando tus antiguas ambiciones, como quien mira una fotografía vieja, apreciando lo que fuiste, pero sin querer volver allí. Te ha pasado ese momento en el que reconoces que ya no deseas lo que antes deseabas, pero tampoco entiendes por qué. La mente intenta etiquetarlo como crisis, como confusión, como cansancio, pero no es nada de eso. Es un desprendimiento espiritual. Es un alma que se está aflojando de la materia. Cuando esta señal aparece, el mundo físico se vuelve más liviano, casi transparente. Ya no buscas construir por construir, ni lograr por lograr, ni encajar por encajar. Lo que realmente te importa se vuelve más esencial, más humano, más simple, más verdadero. Comienzas a preferir conversaciones profundas en lugar de distracciones, noches de silencio en lugar de ruido, presencia en lugar de velocidad. Comienzas a valorar cosas que antes no podías ver, una mirada, un gesto, un amanecer, un suspiro que nace sin motivo. Esto ocurre porque el alma, al acercarse al final de su ciclo encarnatorio, comienza a recordar quién es en realidad, y ese recuerdo cambia tu relación con todo. No es que dejes de amar la vida, es que empiezas a amarla desde otro lugar, desde una conciencia distinta, desde una perspectiva más amplia, donde el acumular pierde sentido y el ser gana espacio. La tercera ruptura aparece cuando las conexiones kármicas comienzan a disolverse. Esto es profundo y muchas veces doloroso. Personas que estuvieron unidas por vidas enteras, de repente se alejan. Relaciones que parecían eternas se desmoronan sin explicación. Almas que caminaron contigo durante décadas toman rumbos diferentes. No siempre hay pelea, no siempre hay traición. A veces simplemente se apaga algo, y es ahí donde la mente entra en crisis, pero el alma no, porque el alma reconoce lo que la mente niega. Ese lazo ya cumplió su función. Lo que necesitaban aprender juntos terminó. ¿Has sentido que una relación importante se está apagando sin motivo aparente? ¿Has sentido que alguien a quien amaste profundamente ya no tiene un espacio natural en tu camino? La mayoría teme admitirlo, pero las almas viejas lo sienten con claridad. Cuando el ciclo termina, el universo no sostiene vínculos que ya fueron completados, y esto no significa que dejarás de amar, significa que dejarás de repetir, porque el karma solo se repite cuando el alma regresa, y cuando un alma vieja decidió no volver, deja de repetir. Por eso muchos sienten que ya vivieron esto antes, y que ya no tienen energía para sostener lo que se rompe. No están cansados de la vida, están cansados de las repeticiones. La cuarta ruptura aparece en el plano interno. La memoria espiritual comienza a despertar. Esto no es una memoria lineal, no es recordar quién fuiste, qué nombre tenías, o dónde vivías en otra vida. Es más sutil y más profundo. Es recordar lo esencial, recordar lo que es verdadero, recordar que vale la pena y que no, recordar que la vida no es castigo, es aprendizaje. Recordar que nada de lo que perdiste fue realmente pérdida, fue liberación. Cuando esta memoria despierta, algo extraordinario ocurre. La culpa se disuelve. La culpa por no cumplir expectativas. La culpa por no corresponder a lo que otros esperaban. La culpa por no encajar. La culpa por alejarte. La culpa por elegirte. Porque finalmente entiendes que tu camino no le pertenece a nadie y que esta vida, quizá más que ninguna otra, es sobre cerrar, no sobre sostener. La quinta ruptura, y una de las más poderosas, es el retiro interno. Un alma vieja que ya decidió no volver, comienza a buscar silencio, espacios vacíos, zonas de respiro espiritual, no como evasión, sino como retorno a sí misma. Empieza a disfrutar de la soledad como quien bebe agua después de un largo desierto. Empieza a elegir menos gente, menos ruido, menos obligaciones. Y esto no es aislamiento, es reconexión. Es un alma que se está preparando para su cierre. ¿Te sorprende que ahora prefieras estar contigo mismo cuando antes buscabas llenar cada espacio? ¿Sientes que tu energía es cada vez más selectiva? ¿Que no puedes quedarte en lugares donde tu alma no respira? No es rareza, no es fase, no es ansiedad, es memoria, es despertar, es conclusión. Porque cuando un alma está cerca de su última encarnación, la vida se vuelve más simple, más verdadera, más desnuda, y todo lo que no es auténtico se rompe. Y ahora pregúntate algo con honestidad profunda. ¿Lo que se está rompiendo en tu vida se rompe para destruirte o para liberarte? Hay una ruptura que muy pocos entienden, pero que es una de las señales más claras de que un alma vieja ya decidió no volver. El colapso de la vida anterior. Esa estructura que durante años parecía estable, firme, casi inamovible. Ese empleo que te sostenía, esa rutina que te definía,
ese rol que representabas para los demás, de pronto empieza a sentirse ajeno, como si ya no lo hubieras elegido tú, como si te hubieras despertado dentro de un guión que ya no reconoces. No es que tu vida anterior fuera incorrecta, es que ya no vibra contigo. La última encarnación trae un fenómeno silencioso. La versión que fuiste deja de soportarse a sí misma, y lo que antes parecía seguro, empieza a temblar. ¿Lo has sentido? Esa incomodidad repentina con la vida que tú mismo construiste. No es crisis, es despedida. Cuando un alma vieja está cerrando ciclo, la realidad que antes te sostenía empieza a quebrar desde adentro. No necesariamente con caos, sino con claridad. De pronto ves cosas que antes no veías, dinámicas de manipulación, rutinas que te drenan, trabajos que te secan el alma, ambientes que ya no tienen nada que ver contigo, y ya no puedes quedarte ahí, aunque lo intentes. La vida te empuja hacia la puerta, incluso cuando no sabes lo que hay afuera. Muchos describen esta fase como un vacío, pero no es vacío, es desnudez. El alma se despoja de lo que no es esencial, de lo que fue construido por miedo, obligación, herencia emocional o necesidad de pertenecer. Y cuando esa desnudez llega, algo extraño ocurre. Comienzas a sentir que ya no tienes nada que demostrar, nada que defender, nada que ganar en el mundo, porque ya no estás jugando al juego del ego. Estás jugando al juego del alma, y ese juego no se juega hacia afuera. En esta etapa, también se rompe la ilusión del tiempo. Lo que antes parecía urgente deja de serlo. Lo que antes parecía lejano, empieza a sentirse cercano. El alma empieza a medir la vida en profundidad, no en velocidad. Es como si despertaras dentro de otra frecuencia, como si algo en tu pecho te dijera, no apures, no fuerces, ya entendiste. Has tenido la sensación de que estás viviendo un final que no puedes explicar, como si la vida estuviera cerrando capítulos incluso antes de que tú lo decidas. Ese sentimiento no es tristeza, es trascendencia. Otra ruptura importante llega en la percepción del sufrimiento. Las almas viejas que ya decidieron no regresar comienzan a ver el dolor de una manera diferente. Ya no lo ven como castigo, sino como depuración. Los eventos que antes habrían provocado tormentas internas, ahora producen comprensión. Las heridas dejan de sangrar y comienzan a revelar enseñanzas. El dolor ya no destruye, despierta. Y aunque duela, algo dentro de ti murmura, ya aprendí lo que tenía que aprender. Este cambio en la relación con el dolor es uno de los indicios más profundos del cierre encarnatorio, porque un alma que no regresará ya no acumula resentimientos ni batallas. Se vuelve ligera, incluso en medio de la tormenta. ¿Has sentido últimamente que estás cansado de luchar por las mismas cosas? ¿Que ya no tienes energía para discusiones vacías, para guerras que no llevan a ningún lado? Ese cansancio no es debilidad, es madurez espiritual. Es comprender que no vale la pena quedar atrapado en dramas que ya pertenecen a vidas pasadas. Y luego llega una ruptura que asusta, porque es inmensa, la caída de las identidades. Todos los nombres que llevaste, hijo, madre, pareja, profesional, salvador, cuidador, empiezan a sentirse pesados, como disfraces que te quedaron pequeños. Ya no quieres representar papeles, ya no quieres cargar expectativas, ya no quieres vivir para nadie más. Quieres ser tú en tu forma más desnuda, en tu forma más verdadera. Y ese impulso, aunque confunda, es una de las señales más luminosas de un alma antigua cerrando ciclo. La identidad empieza a desprenderse, y debajo de todas las capas aparece una pregunta que antes te daba miedo, pero ahora te libera. ¿Quién soy? Cuando no soy lo que otros necesitan que sea. Es en este punto donde el alma empieza a retirarse del ruido emocional y mental, no como huida, sino como retorno. Comienza a buscar espacios sagrados dentro de sí misma, un rincón de silencio, un momento sin palabras, un estado interno donde todo se calma. Es el antes del regreso, el lugar donde las almas viejas hacen inventario de todo lo que aprendieron, y justo aquí ocurre lo inesperado. La intuición se activa con una potencia que sorprende. Empiezas a saber cosas sin saber cómo, a sentir el rumbo sin necesidad de mapas, a tomar decisiones que parecen ilógicas para la mente, pero totalmente correctas para el alma. Es la brújula ancestral despertándose. ¿Te ha pasado que ya no buscas señales porque simplemente sabes? Ese saber sin saber es una marca espiritual de quienes están terminando su camino aquí. Y cuando esta intuición despierta, también despierta el desapego. No forzado, no impuesto, natural, suave, inevitable. El alma que está por cerrar ciclo comienza a soltar, sin dolor, a dejar ir, sin culpa, a retirarse, sin drama. Porque entendió que no vino a quedarse para siempre, vino a completar. Y cuando se completa, la vida se acomoda sola. Ahora dime,
¿Sientes que tu alma está dejando atrás versiones tuyas que ya no reconoces? ¿Sientes que una parte de ti está cerrando algo? Aunque no sepas qué es exactamente, hay una ruptura más, una que muy pocos reconocen a tiempo, pero que marca con una precisión casi sagrada el punto exacto en el que un alma vieja empieza a despedirse de esta dimensión, la ruptura con el personaje humano. Ese personaje que actuaste por años, esa versión de ti que aprendió a sobrevivir, a agradar, a sostener, a callar, a ser fuerte cuando estaba rota y a sonreír cuando todo dolía. Ese personaje comienza a morir, y no es una muerte dramática ni violenta, es una muerte suave, una muerte silenciosa, una muerte luminosa. Es como ver una máscara caer en cámara lenta, una máscara que alguna vez te protegió, pero que ahora solo te aprisiona. Y cuando cae, aparece una verdad que siempre estuvo ahí. Tú nunca fuiste ese personaje, solo lo interpretaste para atravesar lo que necesitabas atravesar. Pero la última encarnación no necesita máscaras, necesita transparencia, necesita desnudez espiritual. Por eso, cuando un alma vieja ya decidió no volver, surge dentro de ti una honestidad que sorprende. De pronto dices la verdad sin miedo. De pronto te expresas como nunca antes. De pronto no puedes sostener situaciones que contradicen tu alma. De pronto te escuchas hablando y piensas, ¿cómo tuve valor para decir esto? Ese valor no viene del ego, viene de la liberación, de la certeza de que lo que estás cerrando es más grande que cualquier aprobación humana. También aparece una ruptura con el pasado emocional. Las heridas que te acompañaron durante años empiezan a disolverse, no porque las olvides, sino porque pierden poder sobre ti. Lo que antes te definía, ahora te libera. Lo que antes te hería, ahora te enseña. Lo que antes te perseguía, ahora se integra. Es común sentir que ya no eres la misma persona, pero no porque cambiaste, sino porque recordaste. Recordaste tu valor, recordaste tu origen, recordaste lo que mereces, recordaste lo que ya no vas a permitir. Y cuando ese recuerdo despierta, tu alma empieza a caminar hacia adelante sin mirar atrás. Otra ruptura profunda ocurre en tu sensibilidad energética. De repente detectas la falsedad con una claridad casi dolorosa. Percibes intenciones ocultas, energías densas, lugares que ya no te sienten bien, personas que siempre estuvieron, pero a las que ahora ves con una luz diferente. No es paranoia, no es exageración, es percepción espiritual. Tu alma, al acercarse a la última vida, afina su radar interno. Comienza a leer vibraciones en lugar de palabras, presencias en lugar de apariencias, verdades en lugar de discursos. Y eso, aunque desconcierte, es una señal inequívoca de que estás entrando en la etapa final de tu ciclo encarnatorio. Pero hay una ruptura aún más sutil, quizá la más hermosa de todas, la ruptura con la necesidad de pertenecer. Toda alma vieja, en algún punto del camino, sintió que no encajaba, que era distinta, que veía cosas que otros no veían, que sentía lo que otros no sentían, que buscaba lo que otros no estaban buscando. Y durante muchas vidas intentaste adaptarte, forzaste tu luz, reduciste tu esencia, cerraste tus alas para no incomodar. Pero cuando decides no volver, todo eso colapsa. Ya no deseas encajar, deseas ser, deseas existir con tu verdadera vibración, sin ajustar tu frecuencia para acomodarla a la de nadie. Y ese acto, aunque parezca pequeño, es una liberación monumental. Es el alma diciendo, ya entendí, no vine a pertenecer, vine a recordar. En esta etapa aparece otra señal profunda, sentir que el mundo se vuelve demasiado ruidoso, demasiado rápido, demasiado superficial. No porque estés cansado del mundo, sino porque ya no vibras en la misma frecuencia. Te vuelves un observador más que un participante, un testigo más que un actor. Un viajero que sabe que esta parada no es la final, que hay algo más allá esperando, algo más verdadero, más coherente, más familiar, y entonces ocurre la ruptura con la búsqueda externa. Dejas de buscar respuestas afuera, dejas de buscar validación afuera, dejas de buscar señales afuera. La brújula vuelve a ti, el silencio se vuelve maestro, la intuición se vuelve guía. De pronto, comprendes verdades sin necesidad de estudiarlas. De pronto, sabes cosas que no sabías que sabías. De pronto te sientes antiguo, no por edad sino por memoria. Es aquí donde la mayoría siente algo extraño en el corazón, una mezcla de melancolía y paz, como si algo dentro de ti supiera que estás en el final de un largo viaje y a la vez en el inicio de algo mucho mayor. Esa melancolía suave, ese suspiro silencioso, esa sensación de «ya cumplí», es una de las señales más claras, porque las almas viejas no se despiden con ruido, se despiden con comprensión, se despiden con presencia, se despiden con amor. Y aquí quiero preguntarte desde lo más profundo,
Sientes que ya no puedes ser quien fuiste, porque tu alma está pidiendo que seas quien realmente eres. Sientes que tu personaje interno se está desmoronando, no como pérdida, sino como renacimiento. Hay una ruptura que suele llegar sin aviso, sin preparación y sin lógica, pero que marca uno de los momentos más decisivos del cierre encarnatorio, la ruptura con el plan humano. Ese plan que tú creías que era tu destino, la vida estable, la relación esperada, el trabajo seguro, las metas lineales. Ese plan simplemente deja de tener sentido. Cuando un alma vieja ya decidió no volver, el universo empieza a mover piezas que parecían intocables. Lo que estaba bajo control deja de estarlo. Lo que estaba asegurado comienza a abrirse. Lo que parecía definitivo se transforma. Y lo que tú jurabas que era lo correcto, empieza a sentirse como una prisión suave, elegante, cómoda, pero prisión al fin. Es aquí donde muchos sienten miedo. ¿Has sentido que tu vida ya no sigue el guión? ¿Que las cosas no salen como tú pensaste que saldrían? ¿Que el camino se abre hacia lugares inesperados, incluso indeseados? No es caos, es corrección de rumbo. Es tu alma rompiendo lo que tu ego había construido por obligación o costumbre. En esta etapa aparece un impulso silencioso, un llamado, una intuición que no sabes explicar. Algo dentro de ti te dice, muévete de aquí. No sabes por qué, no sabes hacia dónde, no sabes qué perderás o qué ganarás. Solo sabes que no puedes quedarte donde estás. Esa sensación no es ansiedad, es memoria. Es tu alma recordando que la última encarnación no se vive desde lo conocido, se vive desde lo verdadero. Otra ruptura profunda aparece en la forma en que entiendes el éxito. Lo que antes era sinónimo de logro, dinero, reconocimiento, estabilidad, victoria, comienza a sentirse vacío, como si no te llenara, como si no te perteneciera, como si lo estuvieras sosteniendo para otra persona, para otro momento, para otra versión de ti que ya no existe. Y entonces ocurre algo inesperado. Comienzas a buscar significado donde antes buscabas recompensa. Comienzas a valorar paz donde antes valorabas victoria. Comienzas a fijarte en lo que vibra, no en lo que brilla. Es aquí donde muchas almas viejas sienten que ya vivieron demasiado, pero no es cansancio, es claridad. La quinta ruptura también toca el cuerpo emocional, de un modo sagrado. El alma empieza a limpiar memorias que estaban dormidas, llantos que llegan sin motivo, sueños extraños pero intensos, recuerdos que no sabes de dónde vienen, sensaciones de déjà vu repetidos. Todo eso no es inestabilidad, es liberación kármica. Es tu alma cerrando tareas pendientes, archivando lo aprendido, soltando lo que cargó durante vidas. ¿Has llorado sin saber por qué? ¿Has sentido una tristeza profunda pero que no te asusta, como si fuera una purificación? ¿Has sentido que algo en tu corazón se abre y se vacía al mismo tiempo? Eso es señal clara. La última encarnación trae un movimiento interno de limpieza que no depende del pensamiento. Es el alma desocupándose para poder partir ligera. Otra ruptura sagrada ocurre con el deseo de justificarte. Durante muchas vidas intentaste explicar quién eras, defender tus decisiones, probar tus intenciones, convencer a quienes no podían verte. Pero cuando decides no volver, ese impulso desaparece. Ya no explicas, ya no justificas, ya no discutes, ya no intentas convencer. No por indiferencia, sino por madurez, porque entiendes que quien no puede verte, tampoco puede acompañarte. Y no necesitas cargar a nadie, ni llevar a nadie, ni salvar a nadie. Eso también es ruptura. Dejar de cargar almas que ya no deben caminar contigo. Y entonces surge una ruptura silenciosa, la más delicada de todas, la ruptura con el miedo a la soledad. De pronto, la soledad ya no pesa, no asusta, no duele. Se vuelve un lugar sagrado, un templo, un refugio, un espacio donde escuchas lo que nunca oíste, donde sientes lo que siempre negaste, donde recuperas partes de ti que habías abandonado. La última vida no te pide multitudes, te pide presencia, te pide recogimiento, te pide profundidad. ¿Has sentido ganas de desaparecer un poco del mundo? No para huir, sino para respirar. ¿Sientes que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla? No estás cerrándote, estás regresando a ti. Y mientras todo esto ocurre, aparece una ruptura más, el colapso del ruido mental. La mente, antes llena de preguntas, dudas, comparaciones y exigencias, empieza a callarse, empieza a abrir espacio, empieza a rendirse. Surge un silencio que al principio inquieta, pero luego abraza. Ese silencio es la antesala, es el preludio, es el portal, porque antes de cerrar ciclo, el alma necesita escuchar su propia voz. Y ahora pregúntate con sinceridad, con valentía, con el alma desnuda. ¿Sientes que tu vida está siendo desarmada pieza por pieza?
no para destruirte, sino para prepararte. ¿Sientes que estás siendo llevado hacia una versión más auténtica, más pura, más tuya? La última ruptura, la más profunda, la más inexplicable, la más luminosa, es aquella que ocurre dentro del corazón, la ruptura con la propia historia. Esa historia que cargaste durante años, esa narrativa que te definía, esa versión de ti construida entre heridas, victorias, pérdidas y aprendizajes, un día deja de sostenerse. Ya no te identificas con quien fuiste. No te reconoces en antiguas culpas, ni en viejos traumas, ni en papeles desgastados. La historia empieza a disolverse, no como negación, sino como trascendencia, como si el alma murmurara: agradezco lo vivido, pero ya no soy eso. Cuando un alma vieja decidió no volver, ocurre un movimiento interior tan suave como definitivo. El pasado pierde fuerza, no desaparece, no se olvida, pero deja de gobernarte, deja de limitarte, deja de definirte. ¿Has sentido que lo que antes te dolía ya no te hiere? ¿Que memorias que cargaste por años se sienten ligeras? ¿Que ya no necesitas explicar tu historia porque ya no te pertenece? Es señal de cierre, señal de liberación, señal de fin de contrato. En este punto, muchas almas viejas experimentan una certeza silenciosa, la sensación de haber completado algo grande, profundo, inmenso, aunque no puedas ponerlo en palabras. Es un saber interno, un saber antiguo, un saber que viene de muy lejos. La misión está terminada. La misión no siempre fue espectacular. A veces fue aprender a amar, a veces fue romper patrones, a veces fue liberarte de una cadena ancestral, a veces fue sanar algo que nadie antes había sanado, a veces fue encarnar para proteger a alguien, sostener a alguien o enseñar a alguien. Y cuando el alma siente que ya lo hizo, no vuelve. Otra señal poderosa de esta fase es la sensación de estar entre mundos. Estás aquí, pero ya no estás del todo aquí. Tu sensibilidad aumenta, tu intuición se profundiza, tu percepción se agudiza, como si pudieras ver más allá de lo visible. Ya no vives solo con los ojos, vives con el pecho, vives con la vibración, vives con la memoria espiritual. Esto puede traer momentos de profunda soledad interior, no porque te falte algo, sino porque estás recordando de dónde vienes. Y lo que recuerdas no es de aquí. Ese recuerdo produce una nostalgia cósmica, una melancolía suave, un suspiro largo, una sensación de quiero volver a casa. No una casa física, una casa vibracional, el lugar original del alma. Cuando esta nostalgia aparece, no luches contra ella. No es tristeza, es reconocimiento. Es la señal última de que el alma está cerrando su ciclo terrestre. Y sin embargo, la última vida no te desconecta del mundo, te conecta de otra manera, no desde la necesidad, sino desde la compasión, no desde el apego, sino desde la presencia, no desde el miedo, sino desde la claridad. Las almas viejas que están por partir se vuelven más amorosas, más directas, más humanas, más transparentes. Su energía se vuelve suave, pero intensa, pura, pero firme, simple, pero profunda. Es como si algo dentro de ellas dijera: lo que quede en mí, que sea verdad. En esta fase final, el alma hace un último movimiento: bendecir. Bendecir lo vivido, bendecir lo perdido, bendecir lo roto, bendecir a quienes pasaron y a quienes se fueron, bendecir los errores, los aciertos, las sombras, la luz, porque cuando ya no vas a regresar, te das cuenta de que todo, absolutamente todo, tenía un propósito, y es aquí donde surge la señal más hermosa: la paz. Una paz que no depende de nada externo, una paz que no te la da nadie, una paz que simplemente llega como un viento suave, como una luz que baja al pecho, como una certeza que no necesita palabras. Es esa paz la que anuncia el cierre. Esa paz es la firma final. Y ahora quiero preguntarte, con honestidad profunda, ¿sientes que la vida te está empujando hacia una despedida interna? ¿Sientes que algo en ti está completando un ciclo que va más allá de lo humano? ¿Sientes que la paz empieza a ocupar el lugar donde antes había lucha? Quizá, solo quizá, tu alma esté diciendo: ya cumplí y estoy lista para volver a casa. Sabes que cuando un alma vieja se acerca al final, todo lo que no es verdad comienza a caer, y lo que permanece es lo que siempre fue tuyo. Si sientes que algo dentro de ti se está despidiendo, quizás sea hora de escucharlo con los oídos del alma.